La exministra de la Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, envió una carta a la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, solicitando a la funcionaria, en su calidad de mujer, de madre, mantener su voz en alto sobre el grave estado y la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Con nosotros Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Idania, que de verdad un saludo muy afectuoso tanto a ti como a tu audiencia a esta hora de la tarde en NTN Internacional. La situación en Venezuela se complica. Un joven más ha muerto en Venezuela, un joven de 27 años, en medio pues de toda esta protesta del día de hoy. ¿Por qué apela Marta Lucía Ramírez a la fiscal general de la República? ¿Por qué cree que la fiscal puede tener una posición más firme en medio de esta situación? La verdad, Idania, porque creo que en este momento hay que apelar a todo, hay que apelar a la conciencia, hay que apelar a la moral, a la ética, a lo que quede de esencia en los funcionarios que han estado cercanos a Maduro, porque la fiscal Luisa Ortega hizo unas declaraciones recientemente diciendo que se estaba quebrando el orden institucional, y apelo a eso, a que ella, por su responsabilidad institucional, pero también por su responsabilidad con la historia, como madre, como mujer, realmente haga valer su voz y diga claramente a los militares, que le diga a todas las instituciones que esta ruptura en la orden institucional en Venezuela es inaceptable, que este baño de sangre es inaceptable, que este muchacho al que mataron el día de hoy, como a tantos otros que han matado en las calles de Venezuela, nos duelen no solo a los venezolanos, sino a millones de demócratas en el mundo, que ese régimen y esa dictadura no se va a poder sostener, y ella, por su función, ella como mujer, y porque ya se atrevió recientemente a señalar esa ruptura, ella mantenga su voz en alto, así como hizo el hijo del defensor del pueblo. Cómo me conmovió la carta de ese muchacho, apelando a la humanidad, a la responsabilidad histórica que tiene su padre como defensor, y desafortunadamente hay gente que no ha sabido honrar este momento de la historia de Venezuela. Marta Lucía, usted fue ministra de la Defensa, sabe perfectamente la diferencia entre lo militar y lo civil. ¿Es justificable lo que está ocurriendo en Venezuela en relación a los civiles que están siendo presentados y juzgados por la justicia militar? Nada puede justificar el que se pretenda llevar civiles a la justicia militar. Eso es propio de las dictaduras militares. Esto lo que demuestra es que aquí hay un entrampamiento en donde los militares dependen de Maduro, porque lamentablemente una parte de las fuerzas militares de Venezuela hoy por hoy tampoco están honrando su deber, su defensa de la institucionalidad, pero Maduro depende solamente de los militares, y hay que apelar a los militares, hay que apelar a esa doctrina de las fuerzas militares de todo el mundo. Ellos están hechos para defender la democracia, las instituciones, la integridad del territorio, la soberanía, para defender a su pueblo, no para atacar a su pueblo, y jamás, Idania, para juzgar a su pueblo, porque unos son los criterios del juzgamiento militar dentro de las fuerzas militares cuando juzgan a un militar de pronto por deserción o por una falla en el cuidado del armamento o por inclusive excederse en el uso de la fuerza legítima del Estado, pero a los civiles solamente los puede juzgar la jurisdicción ordinaria, es decir, la jurisdicción civil. Eso es lo que pasa en las democracias, que hay una separación de poderes, una justicia que funciona independiente del Ejecutivo y que funciona independiente del Congreso. Pero las fuerzas militares jamás pueden hacer parte del Poder Judicial, y cuando se somete a los civiles al juzgamiento en tribunales militares, cuando se les pretende llevar casi que al paredón del funcionamiento como se usaba en el pasado, esas son realmente dictaduras que tienen que caerse, que tienen que lograr realmente todos los países y el concierto de la democracia internacional
lograr que esa dictadura se caiga. Pero esos militares entender también que quienes se presten a ese paredón de fusilamiento con juicios en los tribunales militares son militares que también van a tener que responder algún día, más temprano que tarde, ante la Corte Penal Internacional. Aquí se trata la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, del derecho mínimo a la vida, a las libertades del pueblo venezolano, y somos muchos los demócratas del mundo que vamos a estar dando gritos porque haya democracia en Venezuela y que los militares no equivoquen su camino, que no levanten sus armas contra el pueblo indefenso. Esto es un espectáculo grotesco, doloroso, pensar realmente que los militares lleguen a levantar sus armas contra el pueblo indefenso de Venezuela. Eso es lo que hemos visto en Siria durante estos últimos años, y ese régimen sirio acabó con Siria, pero también va a terminar algún día ese régimen. En Venezuela no puede pasar eso. Yo llamo de verdad al sentido patriótico de las fuerzas militares de Venezuela para que Maduro y el dictador y los que están detrás de él, Diosdado Cabello y todos ellos que dependen de los militares, los militares les contestan: no más, basta, hay que devolver la democracia a Venezuela, cueste lo que cueste. Gracias a Marta Lucía Ramírez, exministra de la Defensa de Colombia, excandidata presidencial. Gracias por estos minutos, el tiempo nos lleva por delante, gracias por acompañarnos.